Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Incertidumbre sobre los efectos de los bombardeos de Estados Unidos en Irán. En el Pentágono, el secretario de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas revelaron más detalles del operativo sin entregar pruebas de los impactos, mientras Ali Khamenei aseguró que Washington no causó ningún daño significativo. La justicia argentina dio luz verde para iniciar el juicio en ausencia contra los 10 acusados por el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. Ampliamos desde Buenos Aires. El gobierno de Kenia cifra en 10 los muertos en las protestas, mientras Amnistía Internacional los eleva a 16, en la jornada conmemorativa precisamente del asalto al Parlamento del año pasado, en que la policía abrió fuego contra los manifestantes. Iniciamos en Estados Unidos porque este jueves, en una rueda de prensa en el Pentágono, ni el secretario de Defensa ni tampoco el jefe de las Fuerzas Armadas ofrecieron pruebas sobre los impactos de los bombardeos a las centrales nucleares de Irán. Entre críticas contra la prensa, Pete Hegseth señaló que no tiene constancia sobre que las autoridades iraníes trasladaran la infraestructura nuclear antes de ser atacada, mientras que el general Dan Kane se centró en aportar detalles sobre la operación y mostrar un vídeo, sin embargo, de ensayos de las bombas antibúnker utilizadas en el operativo. Entre ataques a los medios, poca certeza sobre el alcance real de los ataques aéreos estadounidenses en Irán. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de la administración Trump, celebró de nuevo el ataque en una rueda de prensa el jueves, con el apoyo de un video enseñando una prueba de la bomba GBU-57 usada en la operación. Afirmó de nuevo ante los medios que el programa nuclear iraní había sido diezmado. El presidente Trump dirigió la operación militar más compleja y secreta de la historia y fue un éxito rotundo, que resultó en un acuerdo de alto el fuego y el fin de la guerra de los 12 días. Se ha debatido mucho sobre lo que sucedió y lo que no sucedió. Reflexionemos un momento. Gracias a su decisiva acción militar, el presidente Trump creó las condiciones para poner fin a la guerra, diezmando, elijan la palabra, destruyendo la capacidad nuclear de Irán. Choose your word, obliterating, destroying Iran's nuclear. Pero otro asunto que surgió en la conferencia, la cuestión de si Irán tuvo el tiempo de trasladar su uranio a salvo. En su cuenta de Truth Social, Donald Trump negó los reportes compartidos en medios, que señalaron en las imágenes por satélite de Maxar Technologies una actividad inusual en la salida de las instalaciones iraníes de Fordow los pasados jueves y viernes, posiblemente una reserva de uranio altamente enriquecido. Los carros y camiones pequeños que había en el lugar eran los de los trabajadores del hormigón que intentaban tapar la parte superior de los pozos. No se sacó nada de las instalaciones. Llevaría demasiado tiempo, sería demasiado peligroso y muy pesado y difícil de mover. Frente a las revelaciones de varios medios, en particular The New York Times y el Financial Times, de que las reservas de uranio iraníes permanecen en gran medida intactas y de que el programa nuclear iraní solo habría sido retrasado de unos meses, la administración Trump multiplicó el jueves los ataques a los medios de comunicación, acusándolos sin pruebas de tener un sesgo anti-Trump. Por otro lado, el líder supremo de Irán declaró que Donald Trump exagera por necesidad cuando asegura que devastó las instalaciones nucleares iraníes. En sus primeras palabras, desde que entró en vigor hace 2 días el cese el fuego con Tel Aviv, el ayatolá Ali Khamenei felicitó a su país por lo que calificó de victoria contra Israel y Estados Unidos y aseguró que volverán a responder si son atacados de nuevo. El ayatolá Khamenei habló el jueves, después de su última aparición pública a finales de marzo en la festividad del Eid al-Fitr, antes del inicio del conflicto directo entre Irán e Israel. Desde un búnker en un lugar secreto dentro de la ciudad de Teherán, el líder supremo iraní agradeció a los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de su país y se mostró orgulloso de haber penetrado en Israel con sus misiles. Damos gracias a Dios por ayudar a nuestras Fuerzas Armadas a penetrar sus defensas de multicapa avanzadas y a someter a presión muchas de sus zonas urbanas y militares con nuestros misiles y aniquilarlas con un potente ataque utilizando nuestras armas avanzadas.
También habló sobre los Estados Unidos y su ataque a las instalaciones nucleares iraníes. El presidente de Estados Unidos cometió una exageración inusual al describir lo que sucedió. Quedó claro que necesitaba exagerar. Y terminó su aparición lanzando un mensaje amenazador a todos sus adversarios. Si se produce alguna agresión, el coste para el enemigo sin duda será alto. Las tensiones siguen entre Irán e Israel, aunque se mantenga un cese al fuego momentáneo. Mientras, el presidente Donald Trump insiste en la importancia de acabar con el conflicto. Pasamos ahora a noticias de la guerra en Ucrania. Sobre el terreno, Rusia anunció la toma de un pueblo en la disputada región de Donetsk, mientras en el plano diplomático Kiev y Moscú llevaron a cabo otro intercambio de prisioneros de guerra, y en el plano jurídico el Kremlin rechazó la autoridad de un tribunal creado por el Consejo de Europa, de acuerdo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para juzgar a los altos cargos rusos responsables de la ofensiva contra Ucrania. Maxim Pluvine tiene los detalles. Un gesto en medio del ruido de los fusiles. Rusia y Ucrania llevaron a cabo el jueves un nuevo canje de prisioneros, según informaron el jueves la agencia rusa TASS, así como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su cuenta X. Las dos partes intercambiaron un número de detenidos no especificados. La esperanza es lo que me llevó adelante. El hecho de que la gente me estaba esperando en casa, en mi tierra natal, mi familia y mi país. Esperé tanto para volver a casa y estoy muy agradecido. Gloria a Ucrania. Mientras tanto, en la línea de frente, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber tomado el control de Shevchenko, un pueblo de la región de Donetsk, al este de Ucrania, cercano a un yacimiento de litio, sin que esta información sea confirmada por Kiev. Por otra parte, Moscú afirmó que no tendrá en cuenta las decisiones de un nuevo tribunal especial para Ucrania. El trabajo y las decisiones de este organismo carecerán de sentido para nosotros. Consideraremos la adhesión de cualquier Estado a él como un acto hostil, que refleja el deseo de no resolver, sino de agravar la actual crisis en torno a Ucrania. Respecto a tales instrumentos de justicia selectiva, se aplicarán las medidas restrictivas previstas en la legislación de la Federación Rusa. Zelensky firmó un acuerdo con el Consejo de Europa para crear este tribunal especial para juzgar a altos cargos rusos estimados responsables de la ofensiva contra Ucrania en 2022. En otras noticias, en España, el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía que perdona los delitos políticos cometidos entre 2012 y 2023 relacionados con el proceso independentista de Cataluña. Tanto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como sus aliados aplaudieron la medida, mientras la oposición de derecha y de extrema derecha la consideraron una vergüenza. Desde Barcelona, nuestra corresponsal Elise Gazengel nos amplía. La ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes es constitucional con 6 votos a favor, 4 en contra. Los jueces del Tribunal Constitucional avalaron este jueves esta polémica ley que fue aprobada el año pasado, fruto de un acuerdo entre los socialistas y los secesionistas. Esta sentencia dictamina que la ley ni es arbitraria ni genera desigualdad, como lo denunciaba la derecha española, pero esto no significa que Carles Puigdemont, por ejemplo, el expresidente catalán, pueda volver a España sin correr el riesgo de ser detenido, ya que recordemos otro tribunal, el Tribunal Supremo, sigue pensando que la malversación no está incluida en esta ley de amnistía, y hoy el Constitucional pues no aborda el tema de la malversación. Por este motivo, pues el abogado de Carles Puigdemont anunció esta mañana que presentará un recurso de amparo y pide que se levante la orden de detención nacional a Carles Puigdemont. Dice el letrado irónicamente que espera que esta vez los jueces no actúen de manera sediciosa y apliquen una ley que ya oficialmente es constitucional. Volvemos a Estados Unidos, pero con otras noticias, y es que siguen sumándose nombres a la lista de candidatos para la alcaldía de Nueva York.
Este jueves el turno fue para el actual alcalde, Eric Adams, quien lanzó su candidatura, eso sí, a la reelección, pero como independiente. Adams, de 64 años, se apartó de las filas demócratas en medio de las tensiones con su partido por las denuncias por presuntos casos de corrupción y su acercamiento a Donald Trump. El anuncio del alcalde llega tan solo un día después de la victoria del socialista Zoran Mandani sobre Andrew Cuomo en las primarias demócratas. De Estados Unidos vamos hasta Argentina, donde la justicia habilitó la celebración del juicio, eso sí, en ausencia, contra las 10 personas iraníes y libanesas acusadas de planear y ejecutar el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994. Un ataque que mató a 85 personas y causó cientos de heridos. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos explica la relevancia de Ahmad Baidi, un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que destaca entre los acusados. Mira, lo primero que te quiero decir es que es uno de los señalados como parte de la organización desde Irán que ideó este atentado según la Fiscalía, según los investigadores en Argentina. De hecho, este 15 de junio pasado, la presidencia argentina sacó un comunicado cuando se supo que iba a ocupar, al menos temporalmente, Baidi el rol de comandante de la Guardia Revolucionaria, y en ese comunicado realmente lo que planteó el gobierno argentino fue un repudio a esa designación, justamente señalando el que potencialmente habría sido su rol detrás del atentado. Es alguien que había dirigido la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que es una fuerza especializada en inteligencia y en operaciones fuera de Irán, justamente entre los años 1988 y 1998. Recordemos que el atentado fue contra la AMIA en 1994, luego fue en años más recientes viceministro de Defensa en 2005, luego ministro de Defensa, y había sido también ministro del Interior en Irán, y ahora ocupando este rol clave como comandante de la Fuerza Revolucionaria. Es uno de los acusados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, y de nuevo digo, como decía antes, un tema muy delicado, muy sentido en Argentina para los familiares de las víctimas por la dificultad de encontrar una respuesta. Me faltó mencionarte algo. Para que avance el juicio en ausencia no tiene que haber ninguna apelación de ninguna de las partes, ni las acusaciones, ni las defensas, ni quienes están involucrados, porque si llega a haber una apelación respecto a la opción de juicio en ausencia es algo que debería luego definir una próxima instancia, que es la Cámara Federal, a cargo de tomar ese tipo de decisiones cuando hay una apelación, y en ese caso habría que ver si da el ok y permite avanzar o no con el juicio en ausencia. Y cerramos en Kenia, donde las autoridades califican las manifestaciones del miércoles de terrorismo e intento de golpe de Estado, mientras reconocen 10 víctimas mortales, una cifra que Amnistía Internacional eleva a 16. Las protestas conmemoraban precisamente el movimiento del año pasado en contra del aumento de los impuestos, que acabó con un asalto al Parlamento que la policía reprimió abriendo fuego real. Un día después de que las protestas nacionales acudieran a Kenia, el humo se despeja y surgen los balances de las ruinas. El gobierno condenó el jueves los disturbios y habló de intentona golpista. Fue terrorismo disfrazado de disidencia, no fue una manifestación pacífica. Fue un intento inconstitucional de cambiar el régimen de esta república, y por eso ayer lo que hizo la policía fue frustrar un intento de golpe. Al menos más de 1,5 decenas de personas murieron en las protestas del miércoles en toda Kenia, según informó Amnistía Internacional el jueves. Salieron a las calles cuando se cumplía un año desde que los manifestantes antigubernamentales irrumpieron en el Parlamento por un polémico plan de subida de impuestos, culminando meses de protestas en las que murieron más de 60 personas. Familiares de las víctimas del miércoles piden justicia. No sé lo que digo, me he quedado sin palabras, no sé qué decir. Quiero justicia para él porque lo era todo para mí. Me ha dejado con un bebé de 2 meses y otro tiene 2 años y sufre parálisis cerebral. No sé qué voy a hacer, solo quiero justicia. Vine al depósito de cadáveres de la ciudad, me dijeron que su cuerpo yacía en el depósito, me llamaron para identificar al niño, le dispararon bajo el ojo y salió por la nuca. Organizaciones de derechos humanos condenaron la violencia de las fuerzas de seguridad.
Creemos que la policía podría haberse comportado con moderación. Sales a protestar por los homicidios policiales y matan aún más. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, financiada por el Estado, informó de manifestaciones en todo el país el miércoles, con un saldo de más de 400 heridos y al menos 60 detenciones. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.